pasa? ¿Qué no sabe? Igual a mí. ¿Se duele? ¿Mucho? Ok. El primer caso es un paciente que tiene anemia falciforme o también llamada drepanocítrica. Drepanocítica. La hemoglobina que tiene el paciente se llama hemoglobina S. SOPA. Esta es una enfermedad hereditaria y está determinada genéticamente. Hay una falla en la información genética que hace que en la cadena beta de la hemoglobina, posición 6, en lugar de estar un glutamato, hay una valina. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el aminoácido que fue sustituido por otro aminoácido? El glutamato. Lo normal es que sea el glutamato. No dije cuál es el aminoácido que vino, sino cuál era el que estaba. Por eso, yo lo originalmente. había investigado y encontré que era la mutación del gen de la cadena beta-globina que genera la sustitución de valina por el ácido glutámico. Entonces, A ver, ¿qué es lo correcto? Al revés. Que lo que por aquí dice que en la posición del sexto aminoácido de la hemoglobina es donde ocurre ese cambio de que se quita la valina y se pone el ácido glutámico. No. ¿Eso es así? ¿Dónde leíste? ¿Dónde leíste? Deja busco la... Tengan cuidado donde leen, porque hay errores en las cosas que uno lee. Lo correcto es, normalmente tenemos el glutamato en esta enfermedad, en lugar de tener glutamato hay valina. Ese asunto es que el glutamato es sustituido por la valina o la valina sustituye al glutamato, causa confusión. ¿Cuál es el original? Glutamato. ¿Sí? Entonces, pues sí, la respuesta es glutamato. La respuesta correcta es glutamato. Aquí la marqué. Al darles las tareas le pregunté cuál es el aminoácido que está en este paciente que tiene hemoglobina S y la respuesta ahí era valina, pero esa no es la pregunta que estoy haciendo aquí. Aquí estoy preguntando cuál es el aminoácido normal y es el glutamato. Yo puse valina. ¿Ok? Siguiente. Al lado del glutamato. Dice, este es un paciente, ¿qué enfermedad tiene? Miren, si ustedes ven un paciente joven con cálculos, tienen que sospechar esta enfermedad, aunque es rara, realmente. Pero no es normal que alguien tan joven tenga cálculos. Ahora, hay muchos tipos de cálculos. Los cálculos son piedras. Y este muchacho tenía un dolor aquí, ay, es un dolor muy fuerte, se viene hasta la región inguinal y sangre en la orina, etc. Eso es típico diagnóstico, ustedes lo pueden hacer ya como estudiantes. Eso es un cálculo hasta no demostrar lo contrario. Ahora, ¿por qué tiene ese cálculo? Porque Mucha concentración. una sustancia es un dipéptido que está en la orina, se hace insoluble, entonces se va endureciendo, vaya, y forma la piedra. El cálculo es una piedra. ¿Cuál es el compuesto? ¿De qué se compone ese cálculo? Cistina. Cistinuria es cistina en la orina. ¿Y de qué se compone la cistina? De dos aminoácidos juntos que se llaman cisteína. Cisteína. ¿La cisteína es esencial o no esencial? No es esencial. Porque puede venir a partir de ¿quién? De la metionina. Entonces, metionina se convierte en cisteína. Juntas dos cisteínas y tienes la cistina. Y esta cistina, por un defecto en la absorción de este dipéptido en el riñón, no se absorbe, se queda, se hace
es insoluble y entonces se forma piedra. El paciente tiene que tomar mucha agua para que siempre esté fluyendo, además alcalinizar la orina. En teoría, si restringimos la metionina, pues también reduciría la formación del calco, pero la verdad es que los estudios no han demostrado que la restricción de metionina lo haga. Pero estos dos aminoácidos, ya se los había preguntado antier, son los que tienen azufre. Y metionina genera cisteína, cisteína. ¿A quién se parece la cisteína? ¿A qué otro aminoácido? Que estaba creo que en esa lista. ¿A cuál se parece? A la selenocisteína, el aminoácido 21. Pero ni cisteína ni selenocisteína. El precursor de cisteína, metionina. Esa es la... Esas sí venían en los cálculos. Siguiente. ¿Qué dice? Esta es una dama que tiene diabetes mellitus desde los 11 años y tiene un cuadro ahí clínico. Bueno, no tiene nada, no sé qué tiene. Nada más dice cuál es su tratamiento, ¿verdad? La insulina. Bueno, un paréntesis. Los aminoácidos. Cuando se juntan dos aminoácidos, ¿cómo se llaman? Si juntas dos aminoácidos, la molécula que se forma se llama... A ver, un aminoácido y otro aminoácido son dos. ¿Cómo se llama eso? Dipéptido. Dipéptido. ¿Y si juntas tres? ¿Y si juntas cuatro? Entre 3 a 10, algunos dicen de 2 a 10, se llaman oligopéptidos. Oligo quiere decir poco. ¿Sí? Oligosacáridos, oligopéptidos. De 11 hasta 50 se llaman polipéptidos. Polipéptidos. Y más de 50 ya son proteínas. ¿Ok? ¿Cuántos aminoácidos tiene la insulina? Tiene dos cadenas. Tiene una cadena de 20 y otra de 31, algo así, ¿verdad? En total tiene 51. O sea, insulina es una proteína. Pero son dos tiras unidas por puentes. ¿Cómo se llaman esos puentes? Disulfuro. ¿Qué aminoácido participa en la aporta el azufre? ¿Qué aminoácido aporta el azufre? Cisteína. Solo hay dos aminoácidos con azufre, metionina y cisteína. Bueno, pero si tú cambias el orden de los aminoácidos, tienes insulina con diferente duración de su acción. Hay insulinas que actúan muy rápido, duran poco, y otras que duran mucho. Esta paciente estaba recibiendo insulina de larga duración, que es la glargina, y también insulina de corta duración, que se llama la Lispro. ¿Por qué se llama Lispro? A ver, a mí se me hace que no tuvieron tiempo de leer todo, ¿verdad? En una de las cadenas tenemos un aminoácido y normalmente tenemos prolina y luego lisina. Al revés. Pero en la insulina, que es Lispro, están al revés. Primero está la lisina y luego la prolina, por eso se llama así. Entonces, bueno, la pregunta era mucho más sencilla. ¿Cuál es el enlace que hay entre dos aminoácidos? Peptídico. Enlace covalente entre el carboxilo y el amino se llama enlace Peptídico. peptídico. Última. Francamente, díganme, no tuvieron tiempo de revisar a fondo los casos porque hay cosas que se ven muy sencillo, pero búscale y con un caso tú puedes aprender muchísimas cosas. Y los casos son para eso, porque ustedes quieren ser médicos, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver todos los días? Pacientes. Los casos que ponemos aquí son pacientes de papel. Pacientitos. Y están bien dirigidos el diagnóstico, así bien.
Imagínense cuando el paciente está ahí, el paciente no tiene opciones, A, B, C, D. ¿No? Llega y te dice y te cuenta un montón de cosas y te revuelve y te empieza a hablar una cosa y luego de otra. Y el médico, la capacidad más importante del médico, la competencia más importante, tiene que ser de poder integrar todo eso, el razonamiento clínico. Por eso son los casos. Entonces la última dice, ¿qué tiene este niño? Fenilalanina. Por alguna razón no se lo detectaron al nacimiento, porque debería haber sido así. Existe lo que se llama el tamiz neonatal para detectar las enfermedades o los errores innatos del metabolismo y otras cosas. Entonces, un aminoácido se llama fenilalanina. ¿Esencial o no esencial? Esencial. ¿Se acuerdan de lo que me enseñó mi profesor de bioquímica? Creo que no se las dije bien porque era con doble T. Vitam, ¿qué? Full. Y luego, al final la H, ¿verdad? Entonces, esta es fenilalanina, esencial. Por medio de una enzima se convierte en tirosina. ¿Cómo se abrevia la tirosina? T-I-H-Y. T. H-Y. H-Y. TYR. TYR. Ah, sí. ¿Ok? TY. ¿Cómo se llama la enzima? Hidroxi. Sí, ¿verdad? Es una hidroxilasa. ¿Qué grupo le agrega cuando hablas de hidroxilación? Modificaciones. ¿Cuál es el grupo hidroxilo? OH. OH. Entonces, se convierte en tirosina. ¿Tirosina es esencial? No es esencial, porque la puedes producir a partir de fenilalanina. Lo mismo que hablamos de metionina. ¿Cómo se abrevia metionina? ¿En qué se convierte? Cisteína. Y se juntan dos cisteínas y forman la cistina, pero la cistina ya es un dipéptido. Dipéptido. Estos son aminoácidos. Bueno, entonces, tirosina no es esencial. Pero, si tú tienes un bloqueo de la enzima, cosa que sucede en la enfermedad llamada fenilcetonuria, No se produce fenilalanina. ¿qué va a pasar con la cantidad de tirosina? Se baja, es baja. Si no hay manera de convertirla, entonces la tirosina se va a convertir en un aminoácido. Esencial. Carla, ¿aminoácido esencial o no esencial? Esencial, ¿sí? Y de hecho la sintomatología que tiene el paciente, podemos verlo, tiene que ver mucho con la deficiencia de tirosina también. ¿Sí? No solamente la acumulación de fenilalanina, porque este paciente, ¿cómo están sus niveles de fenilalanina? Elevadísimos. ¿Sí? Y eso le causa mucho daño. Fenilcetonuria, daños neurológicos que son irreversibles. Entonces, la pregunta que decía, Estará deficiente. ¿cuál estará deficiente? Tirosina. Muy bien. Muy bien. Entonces, vámonos a Menti, pero no tienen que entrar. No tienen que entrar a Menti, nada más vamos a ver algunas cuestiones. El lunes no hay clase. Y el bandido nunca que pasó, ¿verdad? Ok. Priones. A ver. ¿Qué saben de los priones? No briones. Aquí en Montemorelos hay familias que se apellidan Briones. Priones, ¿qué son los priones? No me digan que no han escuchado, por favor.
Es una palabra que nunca habían escuchado en su vida. Sí los dan en las noticias, hombre. No vean noticias. Priones, ¿qué son? Proteínas. A ver, normalmente en las infecciones pensamos en los bichos pequeños, los virus, las bacterias, los hongos, parásitos. Pero los priones, como dijo su compañera, ¿cómo te llamas? Perla, son proteínas. Proteínas infectantes. La señorita de la última fila de aquí, mira. No, es que intento ubicar a mis compañeros. Ok, muy bien. Entonces, priones son proteínas infectantes. El tipo que descubrió todo esto y postuló de toda investigación, le dieron un premio Nobel. Y no fue hace mucho, creo que no es más de 20 años, ni recuerdo cuándo. Pero la cosa es que estas proteínas tienen dos características. Uno, que son proteínas que la forma de la proteína no es la forma normal. Recuerden lo que dijimos hace unos días. La estructura dicta la función. Entonces, si la estructura que le llamamos la conformación de la proteína es diferente, la función ya no va a ser igual y causa enfermedad. Pero además, ¿saben qué? Esa proteína se puede generar sin necesidad del DNA. O sea, es como si fuera un ser vivo. Ese es el problema. Ahora, si les hubiera dicho la enfermedad de las vacas locas, pues se hubieran acordado. Bueno, perdón, el nombre oficial es encefalopatía espongiforme. Todo es esponjoso ahí. Las vacas locas es causada por priones. Priones. Y dice uno, pues, ¿y cómo se infecta todo? Comer eso. Entonces, mejor comer no carne. Ok. La estructura entonces determina la función. Miren, este señor, Frederick Sanger, inglés, muy destacado, murió no hace mucho, hace 10 años, 95 años, el viejito, se aventó toda una vida. No un premio Nobel, 2, sí, 2. Y no fueron así seguiditos que tú digas, tiene amigos ahí que le ayudan. Sí. 58 y 1980. Oiga, pero ¿saben una cosa? Sí, 2 premios. ¿Saben cuántas veces lo nominaron? Así como los Óscares que nominan. 18 veces. O sea, no te desanimes, pues. A la número 20, 19 te van a dar el premio Nobel. Entonces este tipo realmente hizo mucha investigación. En la primera vez que le dieron el premio Nobel fue porque describió la estructura de las proteínas, específicamente la insulina, que fue la primera que se determinó. Oigan, 1958, y poder decir qué aminoácido está en cada cadena, el orden y todo eso. Y nosotros aquí no podemos hacerlo. Hace más de 60 años ya lo hizo. No, 58. Sí. Como 63, 62. Pero antes todavía, porque esa fue la fecha cuando le dieron el premio. Él comenzó a hacer investigación como desde los 40 acerca de eso. ¿Sí? O sea, realmente los científicos con pocas herramientas y tuvieron que crear las cosas. Fíjense que a veces uno se preocupa por el tema de las computadoras y todas esas cosas, porque hoy en día es puro consumismo todo, ¿sí? O sea, a ver, general, ¿sí? Los que somos más viejos no vivíamos con computadora, entonces había que desarrollar las cosas. Pero bueno, el conocimiento y la investigación y la imaginación no tienen límites. Entonces,
hay que reconocerle el mérito. Después le dieron por sus investigaciones por los ácidos nucleicos. Entonces, las proteínas tienen múltiples funciones, ya dijimos, pero, ¿ya cambió ahí? Ya. Se bajó. Ok. ¿Esa era la que seguía? No se pasó nada. Había otra antes. Vamos a ver el nacimiento de una proteína. ¿Ok? Vamos a ver el nacimiento de un bebé. Dura como 3 minutos. Es muy... Creo que ya lo han visto, pero... Apaguen la luz, por favor. Ahí. Todo, apaguen. Palomitas, saquen las palomitas. La galleta. Sí, baja ya la persona. Oye, pues como que hoy no tenemos nada de suerte con estos videos. La paciencia es una de las grandes virtudes. Men. Sube el volumen. Estás durmiendo. Está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está formado por cromatina. Esto es una hebra larga de ADN que está empaquetado alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones que son genes, y algunos de estos genes poseen las instrucciones para construir proteínas. Cuando un gen es activado, una enzima llamada ARN polimerasa se une al extremo inicial del gen. Esta se desplaza a lo largo del ADN, creando una hebra de ARN mensajero a partir de bases que se encuentran en el núcleo. El código del ADN determina el orden en que esas bases libres se van agregando al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda utilizarse como un plano para la construcción de proteínas, necesita ser procesado. Esto involucra remover secciones y unirlas. Luego, el ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma y se encuentra con fábricas de proteínas llamadas ribosomas. El ribosoma se une al ARN mensajero y va a leer el código de esta hebra para construir una cadena de aminoácidos. En el ser humano hay 20 Miren qué bonito, cómo se va formando la cadena de aminoácidos. Presten atención. tipos distintos de aminoácidos que forman las proteínas. Moléculas de ARN de transferencia llevan a esos aminoácidos hacia el ribosoma. El ARN mensajero se lee de a 3 bases por vez. A medida que cada triplete o codón se lee, el ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Este se agrega a una cadena de aminoácidos y una vez que el último aminoácido es agregado, esta cadena se pliega formando una estructura compacta que es la proteína. Una palomita. El proceso por el cual la información copiada en el ARN mensajero se utiliza para sintetizar las proteínas se llama traducción. Muy bien narrado. El original ahí está en otro sitio. Prenda la luz, por favor. En 3 minutos te explica perfectamente y ni necesitas ya imaginarte, lo estás viendo, porque así ocurre, ¿no? La traducción y la transcripción. Entonces, las proteínas nacen, maduran, trabajan, se envejecen y mueren. Tienen un ciclo de vida las proteínas. Vimos nacer una proteína. Después de nacer, ahí está, ¿cómo se llama el lugar donde se fabrican las proteínas? Ribosomas.
Entonces, después hay un plegamiento. Acá en el paso número 2. Síntesis es producir. Plegamiento, paso 2. Se van envolviendo. Y todo eso, jóvenes, tiene que ver con los enlaces. Así que hay que regresarse a la primera clase si no la han entendido. Porque los enlaces covalentes, las interacciones electrostáticas, los puentes de hidrógeno, todo eso determina esto. Y de paso, si el código está equivocado, como sucedió en el adolescente, creo que tenía anemia falciforme, entonces en lugar de tener glutamato, ¿cuál tiene? Valina. Mario Benjamín, Valina. ¿ya? Bueno, pues en los fuentes me pareció diferente. Sí, eso es lo que pasa. Hay que buscar las fuentes más confiables siempre. Entonces, procesamiento. Procesamiento. Las modificaciones post-transduccionales. Ya hemos hablado de algunas de ellas y ahorita les voy a mostrar otras más. Por ejemplo, acilación. O sea, agregarle grupo acilo que le permite fijarse a ciertas cosas. Translocación, se mueve, traslocar. Activar, aquí está trabajando. En este caso, esta enzima tiene una unidad catalítica. Es una enzima. Las enzimas son catalizadores biológicos. Eso es algo que tienen que quedárseles bien fijo para no batallar con las definiciones. Enzima es un catalizador biológico. ¿Y qué quiere decir catalizar? Acelera una reacción. Acelera, ¿verdad? Acelera las reacciones biológicas. Se envejece. Vean cómo aquí estaba bien todo el proceso allá, pero aquí de pronto ¿sí? Hay oxidaciones, desnaturalizaciones, etcétera, y ya no funciona bien, porque el principio es la estructura determina la función. Y entonces viene aquí los últimos pasos y finalmente da origen a los aminoácidos. Muchos de ellos pues se vuelven a utilizar. Ese es el ciclo de vida de la proteína. Entonces, ¿ya cambió? Va a tener un chiste. Ok. La proteína, la proteína tiene niveles de organización de su estructura, órdenes de la estructura, primario, secundario, o primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria tiene que ver con qué cosas. Plegamiento. Es el asunto lineal, ¿ok? La cadenita, ¿se acuerdan del video? ¿Cómo se fue formando la cadenita? El orden de los aminoácidos, el número de aminoácidos, eso se llama estructura primaria. La pregunta que les hice en los casos, en el caso de la anemia falciforme, ¿cuál de estas estructuras se alteró? En realidad, se alteran todas. Pero la que se afectó primariamente, valga la redundancia, o sea, la que causó todo el desorden, es la alteración en la estructura primaria, porque un aminoácido cambió. Y fíjense cómo cambió todo. O sea, jóvenes en la vida, ¿sí? Hay cosas que te pueden cambiar, para positivo o negativo, porque no todo en la anemia falciforme es malo. Dígame una cosa buena. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene que ver la malaria? Alexis. Esa la pregunta en el caso, ¿eh? Resistencia genética. ¿Mayor qué? ¿Les protege o no les protege? Los que tienen anemia falciforme les protege contra la malaria. Claro que no quieres tener ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero una cosa en la vida, ¿sí? Una cosa cambia todo. Positivo o negativo. Entonces, estructura primaria.
Esto, por la posición de los aminoácidos, el tipo de aminoácidos, se forman estructuras que son, digamos, estandarizadas, ¿no? Es como cuando haces juego de Legos, ¿no? ¿Tienen Lego en su casa? Van armando, ¿no? Hay cosas que ya están ahí. Entonces, digamos que las hélices alfa o la hoja beta, así se llaman, constituyen la estructura secundaria. Y con estas estructuras secundarias, se fijan cómo vas construyendo la estructura terciaria, que ya tiene que ver con una forma tridimensional. Y cuando varias de estas, que se llaman subunidades, se juntan, vean que tenemos ahí dos de un color y dos de otro, porque el ejemplo que está tratando de poner aquí es la hemoglobina, ¿sí? 2 alfa y 2 beta, 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Entonces ya hablamos de la estructura cuaternaria. Los cambios en la estructura primaria pueden realmente no afectar todo lo demás, ¿eh? Es más, déjenme decirles que algo muy importante que deben de saber ustedes en la vida es que lo constante es la variabilidad. Me parece una frase muy pequeña, ¿sí? Lo constante es la variabilidad. Ninguno de nosotros somos iguales. Somos únicos. Variabilidad. Los latidos cardíacos, aunque uno toma ritmo, está regular, siempre hay una variabilidad. Las proteínas, uno diría, si te cambia la estructura primaria, como es el caso de la anemia falciforme, entonces cambia todo. Pues no necesariamente, porque hay cambios que se dan por esa variabilidad que hay. Y sigue siendo la misma proteína, aunque ya le identificas diferente, se llaman isoformas, ¿sí? Por ejemplo, hay una proteína que tiene que ver con el músculo, CPK, MB, ¿verdad? Entonces, en el músculo cardíaco es ligeramente diferente que en el músculo esquelético, por esas variaciones. Es más, este pacientito que vimos con anemia falciforme, una de las cosas que se le puede dar es darle hidroxiurea. ¿Alguien encontró por qué la hidroxiurea es para tratamiento? Yo vi que alguien tiene el libro de Merckx, que tiene muy buen enfoque clínico. No crean que no. Entonces, aquí habla, la hidroxiurea estimula, ya salió la edición número 6. Estoy esperando que la hidroxiurea estimula la producción de hemoglobina fetal. Es una variante de la hemoglobina. Y esa no sufre como sufre la hemoglobina del adulto. En el caso de la anemia drepanocítica. Ok, ¿qué hora son? ¿Es hora de salir? No es hora de salir. No, faltan 2 minutos. Es como en el fútbol. Es como en el fútbol. ¿A dónde? ¿En serio tienen fijas? Ok, miren, nada más para recalcar el tema de la estructura de función. Ya lo vimos esto, el enlace peptídico se forma entre el carboxilo y el amino y es un enlace rígido. De paso, los aminoácidos, los péptidos y las proteínas tienen un extremo amino, extremo amino libre, digamos que es el último aminoácido de un lado y el otro es el grupo carboxilo libre. Negativo. Y entonces el nombre se le da, si este es valina y el último es, el siguiente es alanina, son realmente 2, valililalanina, ¿ok? Pero algo muy importante es que ese enlace entre el carboxilo y el amino es un enlace
doble parcial. ¿Y qué importancia tiene eso? Le da rigidez en un solo plano. Entonces, miren, hay enlace cis y enlace trans, y lo que predomina, ojo, porque esta es pregunta de examen, es la posición trans. ¿Sí? Eso es lo que hay. ¿Y saben por qué? Les voy a mostrar nada más la última figura. Si se fijan en la posición trans, ¿dónde está el grupo R? Aquí abajo, y el otro del siguiente aminoácido arriba. En la posición cis, ¿cómo están los dos? Entonces vean cómo, si no ocurre eso, cómo va a quedar aquí la estructura. Miren, gracias a que los grupos R están alternados en un aminoácido de un lado, la estructura se mantiene estable. Porque si todos estuvieran del mismo lado, miren lo que pasaría. ¿Sí? O sea, al principio sigue siendo el mismo, la estructura tiene que ver con la función. Las proteínas pueden perder su estructura. Pueden perder su estructura. ¿Ya cambió? No, A ver, déjame repetir. Miren, primaria hasta cuaternaria. Cuando se pierde la estructura decimos que hay desnaturalización. Y hay cosas que producen la desnaturalización. Una carnita asada es desnaturalizar. ¿Sí? El calor, el ácido, todo eso hace que se pierda la estructura. Bueno, vamos.